tiempo tengo el privilegio de poder estar aquí compartiendo un mensaje. Es un privilegio realmente y un mensaje muy particular. Hace poco a mi esposa y a mí Dios nos bendijo con una hija. Estamos de padres primerizos y creo que este tema, en primer lugar, para mí ha sido de mucha bendición. Muy confrontante también, muy desafiante también, y es algo que creo que Dios puede usar para bendecir a muchos. Y va dirigido principalmente a los padres, a los varones, pero creo que puede ser de bendición para todos. Acompáñenme a orar antes de iniciar con el mensaje. Dios Padre amado, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos en tu casa. Gracias, Padre, porque tú pones en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Te rogamos, Padre, que uses este tiempo para bendecirnos, que nos ayudes a estar concentrados en tu palabra, a estar concentrados en lo que tú nos quieres decir, Señor. Quita de nosotros cualquier distracción que pueda desviar nuestra mente, nuestro pensamiento, de anhelar saber qué es lo que tienes para nosotros el día de hoy. Úsanos en este tiempo, Señor, úsame a mí, Señor, y permite que pueda transmitir tu mensaje, Señor, sin añadir, sin quitar, sin suavizar nada, Señor, sino que sea tu palabra la que salga de mi boca, Dios, y llegue a los corazones y a las mentes de cada uno de mis hermanos y definitivamente a la mía también. Te ruego, Padre, que nos guíes este tiempo y que nos acompañes. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Muy bien. ¿Cuántos padres hay hoy día aquí presentes? ¿Pueden levantar la mano? Qué bueno, qué bueno. El tema del día de hoy es bastante confrontante y desafiante. Así que les voy advirtiendo, hermanos. Pero espero de todo corazón que pueda ser de bendición para cada uno. Mientras comenzaba a revisar la palabra y algunas prédicas tratando de construir el mensaje para el día de hoy, me daba cuenta de algo muy particular y muy triste a la vez. Y veía que lamentablemente no hay un solo modelo bíblico en toda la historia que la Biblia registra que se pueda tomar como referencia y decir, aquí hay un padre que llevó una vida íntegra y produjo un impacto en sus hijos y que ellos también vivieron de forma íntegra. Y era triste, ¿no? Para mí notar eso. No podíamos decir que aquí hay un padre extraordinario con un hijo extraordinario. Por ejemplo, de Adán no hay mucho que se pueda decir por razones obvias, ¿no? Sus dos hijos, Caín mató a Abel. De Noé, por ejemplo, no sabemos el nombre de su padre. O bueno, sabemos el nombre de su padre, perdón, pero luego no sabemos nada más. De los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, digamos que no son los mejores modelos de paternidad. De Moisés no sabemos en cuanto a quién lo engendró, y de sus hijos la palabra no nos dice mucho tampoco. De David y Salomón, ¿qué pudiéramos decir? Cada uno tiene su propia historia tratando de encontrar cómo servir a Dios de la manera correcta, con sus virtudes, pero también con sus errores. De Daniel no sabemos quién fue su padre y podríamos entender que probablemente no se casó. De Pablo, el gran apóstol Pablo, tampoco tenemos información ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahora, reflexionando sobre esta realidad y sobre algunos pasajes que quisiera que me acompañen a revisar el día de hoy, pensé que quizás una de las capacidades más afectadas en cuanto a la caída de Adán fue la habilidad de formar a su próxima generación como un modelo que agrade a Dios. Pienso que eso fue una de las consecuencias que trajo el pecado de Adán, ¿no? Si miramos, por otro lado, a las madres, creo que no podríamos decir lo mismo, ¿no?
Pues nosotros tenemos varios ejemplos que pudiéramos citar sin tener que pensarlo mucho. Por un lado sabemos que la madre de Moisés fue un instrumento que Dios usó para su salvación y que luego fue ella quien lo creó. Y eso está en Éxodo capítulo 2. De Samuel nosotros conocemos la clase de madre que tuvo. Ana, una mujer de oración, que derramó su espíritu delante de Dios y a pesar de su esterilidad, Dios le concedió un hijo. Ana le creyó a Dios y Dios le concedió un hijo y ella se lo entregó a Dios. Y luego Dios le dio muchos más, ¿no? Una mujer que engendró a su hijo para la causa del Señor tan pronto como ella lo pudo destetar. Y esa es un poco la historia que quisiera que me acompañen a revisar el día de hoy. Pero, por ejemplo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pablo también nos habla de Timoteo, ¿no? Y de la fe que habitó y que Pablo atribuye directamente a Eunice, su madre, y también a su abuela Loida. Entonces, digamos que por el lado de las madres, sí hay muchos modelos que podríamos tomar como referencia. Bueno, nosotros vemos muchos ejemplos de madres que supieron impactar la vida de sus hijos, pero tenemos ejemplos, pero no tenemos ejemplos claros en cuanto pensamos en los padres. Esta realidad es dura y eso debe hacer que nosotros reflexionemos. Y hoy espero que al mismo tiempo y al final de este culto estemos motivados a vivir de otra manera. Para comenzar, creo que podríamos plantear 5 preguntas que a lo largo de este mensaje espero puedan ser respondidas en su totalidad o al menos darnos una idea de cómo podríamos responder estas preguntas a la luz de la palabra. Por ejemplo, ¿qué clase de padre quisiera ser? Hermanos, pueden tomar asiento, perdón. No entendía la señal que me hacían. Muy bien. Entonces, continuemos. Pregunta número 1. ¿Qué clase de padre quisiera ser? Luego, ¿cuál es la influencia de un padre sobre la vida de sus hijos? ¿Qué tanto puede influenciar un padre en la vida de sus hijos? ¿Y hasta dónde llega el impacto, por ejemplo, de una mala paternidad? En cuarto lugar, ¿qué se requiere para impactar el corazón de tu hijo? Y finalmente, ¿qué puedo hacer yo si no estoy haciendo correctamente lo que me toca hacer? Yo soy padre primerizo y de hecho tengo un mes y unos días de ser padre, así que no podría decir que por mi experiencia o por lo que me ha tocado vivir voy a compartir este mensaje. Sin embargo, muy por encima de cualquier experiencia que cualquier persona pudiera tener, está la palabra del Señor. Y es lo que debemos considerar más que cualquier otro consejo, que cualquier otra experiencia o que cualquier otra vivencia. Ahora, si tomamos la primera pregunta, ¿qué clase de padre quisiera ser? Yo quiero pensar que cada uno de nosotros quisiera ser un padre que se siente seguro de su rol. La realidad es que nadie va a una escuela, a una universidad para aprender a ser padre. Y por eso el hecho de estar en esta posición al inicio, por ejemplo en mi caso, crea mucha inseguridad. Pero yo quiero creer que cada padre, cada persona que levantó la mano hace un momento, tiene el anhelo de enseñar a sus hijos a depender de Dios. O por lo menos que ellos tengan un conocimiento de Él, un conocimiento claro de quién es Dios. Que ese padre quisiera ser un padre sabio que enseñe a su hijo a tomar decisiones sabias. Padres que sean capaces de criar hijos seguros de sí mismos,
de tal manera que no necesiten imitar a este mundo en busca de aceptación. Padres con hijos obedientes. Y creo que en último lugar, padres que pudieran decir a su hijo de una manera similar, como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Creo que ese es un anhelo que quiero pensar todos los padres aquí presentes quisieran poder decirle a sus hijos con total seguridad, ¿no? Hijo, sé imitador de Cristo, así como lo soy yo. Y aunque esas cualidades pueda ser que no estén formadas en todos nosotros, creo que cada padre aquí presente tiene el conocimiento de Dios, incluso aquellos que no lo conocen tan profundamente, como para poder ser capaces de tener una relación o una generación de esa manera, basada en esos anhelos que mencionábamos hace un momento. Y la realidad es que cada una de esas características son admirables, ¿no? Creo que son cosas que todos quisiéramos poder decir o quisiéramos anhelar para nosotros como padres y para nuestros hijos. Pero algo importante es que yo no puedo plasmar hacia afuera lo que primero no está plasmado adentro. Yo no puedo enseñar a otros lo que primero yo mismo no he aprendido. Yo no puedo pedir a otros que hagan algo que yo mismo no hago. Cuando un artista, por ejemplo, crea algo, cuando un pintor pinta un cuadro, él primero lo ha visto en su interior, lo ha imaginado. Dentro de su cabeza, él ya ha pintado ese cuadro, ya ha creado esa escultura y ya sabe cómo va a ser y cómo él la ha diseñado. Y una vez que está en su interior, él la hace en el exterior. Y de esa forma, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, si nosotros vemos hijos obedientes, es el reflejo de padres obedientes, con un carácter manso y humilde. De esa misma manera, y en caso contrario, muchas veces si hay padres orgullosos, producen hijos también orgullosos. Y la razón es una: el carácter de un padre produce una huella digital en los hijos, una huella digital que lo acompañará por el resto de su vida. Y probablemente esa es la razón por la que Dios no nos da muchas instrucciones acerca de cómo criar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el secreto o el truco no son los 10 pasos para ser un buen padre, sino la clave está en la formación de la imagen de Cristo en ese padre, para que entonces pueda impactar el corazón de su hijo. El tamaño de un árbol o el tamaño de la sombra que proyecta un árbol es proporcional al tamaño del árbol. Un árbol grande proyectará una sombra grande y un árbol pequeño proyectará una sombra pequeña. De esa misma manera, la sombra que un padre proyecta a su hijo o sobre su hijo es directamente proporcional al tamaño de la imagen de Cristo formada por Dios en esa persona. Eso es lo que yo voy a proyectar a mis hijos. Eso es lo que yo voy a proyectar a mi hija, en mi caso. Y por lo tanto, para un mejor futuro como padres, yo diría que se requiere un mejor carácter hoy. Y para comenzar a ver ya el tema, acompáñenme por favor yendo a 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 12 y 14. Y vamos a ver un ejemplo bastante interesante acerca de la paternidad de Elí, el sacerdote Elí, y la influencia sobre sus hijos. Es 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice: pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo.
Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano, mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Entonces, este texto, en 1 Samuel, comienza calificando a los hijos de Elí como ¿qué cosa? Como indignos. Y dice que más, que no conocían al Señor. Sin embargo, Elí era un sacerdote de Dios, pero sus hijos eran indignos y no conocían al Señor. Y de ahí, la conducta de ellos puede entenderse muy bien, ¿no? Son personas indignas que no conocen al Señor, entonces tiene sentido que actúen mal. Elí era sacerdote a quien Ana le entregó a su hijo Samuel desde muy pequeño, para que Elí lo criara. ¿Cómo es que estos son los hijos de Elí? ¿Cómo es que los hijos de Elí, del sacerdote de Dios, a quien Ana le entregó a su hijo, terminaron de esta manera? Pero bueno, esa es la realidad. Y es cierto que Elí era el sacerdote, pero crecer en un hogar cristiano, crecer en un hogar de creyentes, no da ninguna garantía de que los hijos van a ser creyentes, ni siquiera de que los hijos van a ser buenas personas. El que los padres sean creyentes no garantiza ni que los hijos van a ser creyentes y ni siquiera es garantía de que los hijos van a ser buenas personas. Puede que sí, puede que no, pero eso no depende de si los padres son o no creyentes. Y un ejemplo es el sacerdote Elí. Y hay algo más que tiene que ocurrir. Hay algo que tiene que ser enseñado. Hay algo que tiene que ser instruido de los padres hacia los hijos. Y Dios lo reveló. No basta con la enseñanza. Es necesario instruir aquello que se enseña. Miremos cómo Dios lo dice en Deuteronomio 6, versículos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2. Muy bien. Dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Yo te ordeno tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué cosa? Sean prolongados. Entonces, ¿qué cosa tienen que hacer los padres? Tienen que enseñar. Pero tienen también que ponerlo por obra. No solamente decirle a los hijos que lo hagan, sino ellos mismos ponerlo por obra. La enseñanza y la memorización de algún texto o de alguna instrucción por sí sola no va a producir los resultados que podríamos esperar. Primero, nosotros como padres necesitamos hacerlo, y luego nuestros hijos, y luego nuestros nietos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Qué decía Deuteronomio? Todos los días de tu vida. ¿Y cuál es el beneficio, según Deuteronomio? Que tus días serán prolongados. Y se prolongarán también los días de tus hijos y los días de tus nietos, conforme guarden la palabra de Dios. Y a lo largo del Antiguo Testamento, eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel, que guarden su palabra, que guarden sus estatutos y que guarden sus mandamientos, y les irá bien y prosperarán. Dios así lo ha revelado. Tienes que enseñar, tienes que instruir a tus hijos. La enseñanza sin el modelo, solamente decir pero no hacer, ¿qué cosa provoca? ¿Saben qué provoca?
Cuando tú le dices a alguien que haga algo, pero tú no lo haces, ¿saben qué provoca? Provoca rebelión. Cuando tú le dices a alguien que haga algo que tú no haces, provoca rebelión, provoca rebeldía. Y la razón por la que produce rebelión es porque, en primer lugar, nuestros hijos lo ven y al verlo ellos reconocen ese doble estándar, esa doble moral, y eso les molesta. Cualquier niño se molesta, se fastidia, tiene una actitud rebelde, sea que la manifieste o solamente la piense, y decir, ay, mi papá siempre me dice que haga esto cuando él nunca lo hace. Eso es natural en un hijo. Y en segundo lugar, porque Dios lo ve. Y cuando Dios ve, que es la enseñanza de su palabra, sin la práctica, Él lo entiende como una hipocresía. O sea, no solo son nuestros hijos que van a tener una actitud rebelde si hacemos eso, sino que delante de Dios estamos siendo hipócritas, porque queremos enseñar a otros cosas que nosotros mismos no hacemos. Y luego Él, Dios, como todo padre que ama a sus hijos, ¿qué cosa va a hacer? Los va a disciplinar, porque Dios es un padre que ama a sus hijos. Sabemos que muchas veces hijos desobedientes no son más que el resultado de padres desobedientes a su Dios. Hijos desobedientes a sus padres terrenales frecuentemente son el resultado de padres desobedientes a su Dios. De ahí la necesidad de esos padres de caminar con Dios. Pero vamos a regresar un poco a la historia de Elí. Sus hijos servían de manera egoísta y la carne ofrecida en ofrenda a Dios, en los sacrificios ofrecidos para Dios, los sacerdotes hasta cierto punto podían hacer eso, ¿no? Podían meter un tenedor y llevarse una parte. Sin embargo, ellos se llevaban todo lo que podían. Y era tan exagerado que era evidente para cualquiera que lo veía. ¿Y qué estaban haciendo ellos entonces? Estaban profanando la ofrenda a Dios. No era que le estaban quitando un pedazo de carne o toda la carne a alguien, sino que estaban profanando la ofrenda a Dios. No era cualquier carne, era una ofrenda para Dios y ellos lo tomaban como cualquier cosa de la que ellos pudieran sacar provecho. Y eso era debido a que ellos no conocían al Señor. Definitivamente no iban a tener un carácter santo. Pero tampoco lo estaba haciendo Elí. Elí tampoco estaba teniendo una correcta actitud. ¿Por qué? Porque era demasiado permisivo con sus hijos. ¿Les suena esa palabra? Ser permisivo con nuestros hijos. De manera que los hijos de Elí no honraban a Dios al profanar las ofrendas, y Elí no estaba honrando a Dios al permitir la profanación de dicha ofrenda. La Biblia nos dice que eso hacían los hijos de Elí, pero no menciona que Elí haga algo al respecto. Entonces él estaba siendo permisivo. Y vamos a ver cómo Dios lo dice en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Y nos vamos a mover mucho entre los primeros capítulos del libro de 1 Samuel. Dios va a hablar ahora, en el versículo 29, y va a preguntar, ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. ¿Qué cosa dice ese versículo? Honras a tus hijos más que a mí. Pero Elí no les hacía un sacrificio a sus hijos. Ni siquiera la Biblia dice que Elí servía más a sus hijos y dejaba de lado las cosas del Señor. Elí seguía siendo un sacerdote. Pero ¿qué cosa sí dice de manera indirecta que hacía Elí? Estaba siendo permisivo con sus hijos. El ser permisivo con sus hijos, Dios lo ve como que está honrando más a sus hijos que a Dios. Porque prefiere quedar mejor con sus hijos, evitar una conversación incómoda, antes que honrar a Dios.
En este pasaje, Dios cuestiona a Elí antes que a sus hijos, porque ese versículo 29 no va dirigido a los hijos de Elí. ¿A quién va dirigido ese versículo 29? Va dirigido a Elí directamente. Dios le cuestiona a Elí. Dios no le habla a los hijos de Elí y le dice, oye, ¿por qué se comen las ofrendas? Dios le habla a Elí. ¿Por qué? Porque él era el padre, él tenía la responsabilidad sobre sus hijos. Él, dentro de su rol, dentro de sus responsabilidades delante de Dios, tenía el deber de corregir a sus hijos y no lo estaba haciendo. Los hijos de Elí son los que están profanando el sacrificio, pero Dios le dice a Elí, ¿por qué pisoteas mi sacrificio? ¿Por qué Dios lo está haciendo? ¿Por qué Dios está haciendo a Elí responsable de la conducta de sus hijos? Por su permisividad. Y de hecho, cuando avanzamos en esa historia y llega el capítulo 3, Dios lo afirma de una manera aún mucho más clara. Y veamos cómo lo dice en 1 Samuel 3, versículo 13. Primero Samuel 3, capítulo 3, versículo 13. Dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa, o sea, la casa de Elí, para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía. O sea, Elí ya sabía, no era que Elí no sabía lo que pasaba, Elí sabía, y a causa de eso, y a causa de no hacer nada, es que Dios decide Dios emite un juicio sobre la casa de Elí. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición. ¿Y qué dice finalmente? Y él no los reprendió. Y él no los ha estorbado. Elí no hizo nada. Era consciente de lo que estaban haciendo sus hijos y Elí no hizo nada. Nota que el problema en el texto para Elí no es la desobediencia de sus hijos. Dios no le está cuestionando por qué tus hijos son tan desobedientes. Porque los hijos siempre van a tener una tendencia a desobedecer. El problema que él tiene es su falta de reprensión cuando la desobediencia se ha producido. Sus hijos cometen actos de desobediencia y Elí, ¿qué hace? No hace nada. En algunas versiones dice, él no los reprendió. En otras versiones dice, él no los ha estorbado. O sea, no ha hecho nada para impedir que sus hijos sigan siendo desobedientes. Entonces Dios dice, voy a juzgar a esa casa. Debido a que ahí había una iniquidad, un pecado en los hijos de Elí y él no los reprendió. Dios dice que has honrado más a tus hijos, más de lo que me has honrado a mí. La pregunta es, ¿cómo es que Elí, o cómo es que nosotros podemos honrar más a nuestros hijos que a Dios? Una aplicación fácil, que creo que podríamos ver en este texto, es que cada vez que nosotros permitimos que nuestros hijos deshonren a Dios, con nuestro consentimiento o en medio de nuestro silencio, esa es una manera como Dios entiende que yo como padre he decidido honrar más a mi hija que a Dios. Cada vez que nuestros hijos deshonran a Dios con nuestro consentimiento, cuando nosotros lo permitimos, o con nuestro silencio, cuando nosotros no hacemos, cuando nosotros no decimos nada. Entonces, en ese momento yo estoy honrando más a mis hijos de lo que honro a Dios. Y eso es exactamente lo que Dios le está reclamando a este sacerdote Elí. Ahora, hay otra manera de deshonrar a Dios y honrar a los hijos, que parece incluso menos grave. Y es cuando nosotros tomamos los mandamientos correctos, les damos y les enseñamos lo correcto a nuestros hijos, pero que pueden ser usados de una forma incorrecta. Cuando nosotros tomamos los mandamientos que pueden ser usados para una corrección, pero lo hacemos de una manera pecaminosa, la manera que, por ejemplo, lo hizo Moisés,
cuando él confronta la incredulidad del pueblo, por la que ellos merecían ser confrontados. Ellos merecían ese llamado de atención. Pero ¿cuál fue el problema de Moisés? A la hora de hacerlo, lo hizo de una manera airada. Pecó contra Dios y no trató la santidad de Dios como debería ser tratada. Lo hizo frente a todo el pueblo. Eso le costó a Moisés, ¿qué cosa? ¿Qué le costó eso a Moisés? La entrada a la tierra prometida. Entonces Moisés hizo lo correcto, pero lo hizo de una forma incorrecta. Y eso también está mal. Y eso también trajo una consecuencia en la vida de Moisés de parte de Dios. Entonces, nosotros podemos corregir de manera pecaminosa a nuestros hijos, podemos corregirlos de una manera incorrecta. Incluso con la palabra, ¿no? Sacarle un versículo y decir la Biblia dice, pero hacerlo de una manera incorrecta. Con eso también debemos tener cuidado. Y yo mismo me sorprendía de la gran responsabilidad que tengo ahora como padre. Mientras preparaba este mensaje, recordaba cuánto yo anhelaba tener un hijo o una hija. Pero mientras preparaba el mensaje ya lo comenzaba a dudar, porque es una gran responsabilidad. No es cualquier cosa. No es una responsabilidad pequeña, es una gran responsabilidad. La tercera manera de deshonrar a Dios es enseñando cosas que yo no hago. Y eso es más frecuente de lo que nos podemos imaginar. Dios señala la transgresión de los hijos de Elí porque Él permite el mal comportamiento de sus hijos. Yo quiero simplemente señalar aquí que nuestros hijos siempre van a tener una tendencia a desobedecer. O sea, ningún padre, yo ya me enteraré más adelante, pero creo que ningún padre puede esperar o puede decir que sus hijos van a ser obedientes siempre. Los hijos normalmente en algún momento desobedecen, hasta los más tranquilos. Pero la dificultad que se presenta para nosotros como padres no es que nuestros hijos quieran desobedecer, sino la falta de corrección a la hora de la desobediencia. Porque cuando eso ocurre, yo me convierto en cómplice de mis hijos. Mis hijos desobedecen, yo no hago nada, me convierto en su cómplice. Y seguramente lo han visto en algunas noticias, en algunas frases, en algunas propagandas publicitarias, cuando dicen, si ves algo malo, avísale a las autoridades, no te conviertas en cómplice. Ya han habido algunas campañas de este tipo para prevenir el acoso en el trabajo, para prevenir el acoso en la calle, con todo este tema del feminismo y las cosas así, siempre están alentando y diciendo que si tú no dices nada, que si tú no haces nada, te conviertes en cómplice. Si tú ves que está pasando algo mal en la calle, el quedarte callado te convierte en cómplice. Y eso es lo que dicen, ¿no? Esas son mensajes que quizás hemos escuchado en la calle o en el trabajo. Pero lo que dice aquí es algo similar. Si tu hijo es desobediente, si tu hijo deshonra de alguna manera a Dios y tú no haces nada como padre, te conviertes en cómplice de esa desobediencia. Compartes el pecado de tu hijo porque tú como padre deberías hacer algo, deberías reprenderlo. Y reprenderlo obviamente de la manera correcta. Nosotros como padre tenemos la autoridad infundada de parte de Dios. Yo no tengo que ganarme la autoridad de mis hijos. Yo no tengo que ganarme el respeto de mis hijos. Yo merezco el respeto de mis hijos y tengo autoridad sobre mis hijos porque Dios me ha puesto en ese lugar como padre. Esa autoridad no viene de mí, viene de parte de Dios porque así Dios lo ha permitido. Me ha permitido tener un hijo y ser su padre me pone en esa posición de alguna manera privilegiada por encima de él. Pero aún a pesar de que eso es así, y nosotros lo podemos saber, los hijos no respetan necesariamente la autoridad. Muchos chicos y adolescentes pasan por una etapa de rebeldía. Algunos les
Dura la etapa hasta la adultez, pero, pero pasan por una etapa de rebeldía. Entonces, los hijos no van a respetar la autoridad. ¿Qué cosa es lo que los hijos van a respetar más en un padre? El carácter. Un carácter íntegro siempre va a infundir respeto en tus hijos. Si tú todo lo que dices lo cumples, tus hijos te van a respetar. Si tú dices y no cumples, tus hijos van a tomar en poco tu palabra. Ya no estés haciendo eso, que te voy a castigar. Ah, mi papá siempre dice eso, pero nunca hace nada. Es clásico, ¿no? Que los hijos piensen así. Y ese es el carácter que un padre refleja a sus hijos. En cambio, un padre que siempre cumple lo que dice, no hagas eso que te voy a castigar. El hijo sabe que lo van a castigar. Un dato interesante sobre un estudio del Instituto Nacional de la Salud en los Estados Unidos. A diferencia de otros países, los Estados Unidos siempre saca estadísticas de muchas cosas. Hay institutos que se dedican a pasársela investigando el comportamiento de la sociedad. Entonces, dentro de estos estudios, analizaban los resultados de un censo en jóvenes, en adolescentes y jóvenes. Y descubrían que la ausencia de la figura masculina en la familia, es decir, las familias donde no había un padre presente, era más responsable que por la delincuencia juvenil que la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que un delincuente juvenil es más probable que haya llegado a la delincuencia porque tuvo un padre ausente que porque viene de una familia pobre. La ausencia de un padre puede provocar peores consecuencias que la misma pobreza. Muchos dicen que roban por necesidad, pero no. Este estudio demuestra que no es la necesidad lo que más te convierte en delincuente, probablemente sí hayan muchos casos, pero lo que más convertía a estos delincuentes en este estudio que se hizo era la ausencia de una figura paterna. Otro estudio hace unos años reveló que de 39 niñas con anorexia, 36 de esas 39 niñas tenían un común denominador, entre otros factores seguramente, ¿no? Pero ese común denominador, que pasaba lo mismo en esas 36 niñas, era la ausencia de una estrecha relación con su padre. No tenían una buena relación con su padre. No estuvo allí como figura masculina y no estuvo ahí para la corrección, para la reprensión, para hacer valer los principios y los valores de Dios en su familia. Para modelar y no solamente enseñar de palabras, sino enseñar con el ejemplo y enseñar la palabra de Dios. En la medida que los hijos crecieron, en la medida que esos hijos van creciendo, ¿qué cosa también va a crecer en ellos? Su pecado. Un pecado chiquito de niños se va a convertir seguramente en un gran pecado conforme esos niños pequeños vayan haciéndose más grandes. Y vamos a ver que eso es lo que pasa con los hijos de Elí. ¿Qué cosa es lo que decía el capítulo 2? ¿Cuál era el pecado de ellos? Profanaban las ofrendas del Señor. ¿En qué consistían esas ofrendas? En un sacrificio dentro de una olla o de una cazuela, hincaban con un tenedor y se llevaban todo lo que podían. Ese es el pecado que ellos tenían, que menciona en el capítulo 2. Entonces, vamos a ver qué cosa pasa más adelante con los hijos de Elí. En los versículos 22 al 24 del capítulo 2, Primera de Samuel capítulo 2, versículos del 22 al 24. Primera de Samuel capítulo 2, versículos del 22 al 24. Entonces, ¿qué cosa dice? Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Y ya no está hablando de profanar las ofrendas.
sino de cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. ¿Y qué cosa es la tienda de reunión? Es el tabernáculo. Y les preguntó, ¿por qué hacen estas cosas, las cosas malas de las que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque eso no es bueno, el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. ¿Notan ahí algo como que no cuadra? ¿Qué cosa estaban haciendo los hijos de Elí en este momento? Estaban acostándose con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. O sea, entendemos la gravedad de ese pecado. ¿Y qué cosa hace Elí? No, hijos míos, hacer eso está mal. O sea, como que la magnitud del pecado y de la reprensión está un poco dispareja, ¿no? Los hijos de Elí comenzaron a comer de la ofrenda y profanaban la ofrenda, pero en la medida en la que ellos crecían, creció su pecado. Y ahora su problema no era comerse una ofrenda, sino acostarse con las mujeres que servían en la puerta de la tienda de reunión, que no era nada más y nada menos que el tabernáculo, no era cualquier lugar y no eran mujeres cualquiera. Ese pecado había sido diseminado, o sea, no solo lo hacían, sino que todo el pueblo de Israel sabía lo que hacían. Lo hacían a vista y paciencia de todo el mundo y no les importaba. Y es por eso que Elí les dice, ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo. El pueblo estaba comentando el pecado de los hijos de Elí que se había dispersado. Todos lo sabían. Y la realidad es que nosotros no somos responsables de aquellas cosas que solamente Dios puede hacer con nuestros hijos, como por ejemplo la salvación. Yo como padre no puedo ser responsable, o no depende de mí que mi hijo sea salvo o no. Es una decisión que él va a tomar por sí mismo. Y es algo que Dios le da a quien él quiere. Pero hay cosas que sí son nuestra responsabilidad como padres. Entonces, ya vimos el nivel de violación, el nivel de la transgresión de los hijos de Elí. Estaban fornicando con mujeres que servían en la tienda del templo, en la puerta del templo. Y ahora, ¿qué cosa es lo que hace Elí? Les pregunta, ¿por qué hacen estas cosas, las cosas malas de las que oigo hablar a todo este pueblo? Esa corrección no está a la altura de la transgresión. Eso no es suficiente de ninguna manera. Decir a tu hijo, ¿por qué haces esto si está mal? Esto es cuando la transgresión ha sido grave, yo debo tener una corrección a la altura de esa transgresión. Mientras el pueblo de Israel hablaba acerca de esto, a Elí no le parecía tan severo, o por lo menos, de acuerdo a sus palabras y por la forma en la que los corrige, parecía que no era tan grave. Y muchas veces eso también ocurre en nuestras crianzas, eso también ocurre con nuestros hijos. Nosotros vemos que nuestros hijos hacen cosas malas, cometen pecado delante de Dios, cosas que sabemos que están mal, ¿y qué hacemos nosotros? Los tratamos con suavidad. En el momento equivocado tratamos de ser padres amorosos y padres cariñosos. Y a veces a nosotros, nuestro amor como padres puede cegarnos. Pero cuando alguien lo ve de afuera, lo ve tal cual es. Yo como padre puedo ver que mi hijo, ay, pobrecito, es que ha tenido una niñez difícil, es que el amiguito, es que el compañerito, es que lo tratan mal. Pero alguien que lo ve de afuera va a ver las cosas como son, que es un hijo malcriado, que es un ser humano pecador y que peca conscientemente contra Dios. Y Elí pasó por algo de eso, ¿no? La gente estaba horrorizada por las cosas que hacían sus hijos y él no lo veía tan severo. Entonces, llega un momento en el que Dios está observando todo esto, no solamente el pueblo estaba viendo, Dios estaba viendo todavía de una mejor manera,
Y llega un momento en el que Dios decide disciplinar a Elí. Porque todo buen padre, ¿qué cosa hace? Disciplina al hijo al que ama. Y ahora Elí tiene que enfrentarse con la disciplina de Dios. La manera como Dios lo hace, la vamos a resumir por cuestiones de tiempo. Y lo que Dios hace es que, al igual que hizo con David, le envía un hombre. Le envía un hombre de parte de Dios. Algo así como un Natán. Aunque la Biblia no revela el nombre de esta persona, este hombre va y le dice a Elí varias cosas. En primer lugar, le dice que sus dos hijos, Ofni y Fines, van a morir en batalla. Y van a morir el mismo día. Como parte de la disciplina o el juicio que Dios ha decidido traer sobre él. Eso dice en 1 Samuel 4:2. Entonces, esa sería una señal de que el juicio sobre la casa de Elí ya había comenzado. Elí recibe la noticia y como ya estaba viejo, cuando él se entera que sus hijos habían muerto en batalla, ¿qué cosa es lo que pasa con Elí? Se estremece tanto que se cae de espaldas, se desnuca y muere en ese instante. Ese mismo día, la nación de Israel, que estaba en batalla, pierde a 30.000 hombres. 30.000 hombres del pueblo de Israel mueren porque pierden la batalla. Y no solo eso, sino que el arca del pacto, el arca que significaba la bendición y la protección de Dios sobre la nación de Israel, es capturada por los filisteos. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 20 años. De tal manera que por 20 años el pueblo judío ha de caminar sin la protección especial de Dios, sin la presencia de Dios. 30.000 hombres, 20 años sin la presencia de Dios. Y la esposa de uno de los hijos de Elí, la esposa de Fines, cuando escucha que su esposo ha muerto, justo en ese momento entra en labor de parto. ¿Y qué pasa? Comienza a perecer, comienza a morir. En medio de la labor da a luz a un hijo y cuando le dicen que estaba dando a luz a un hijo, ella no escucha y lo único que atina a decir es que le pongan por nombre Icabod. ¿Saben qué significa Icabod? La gloria de Dios se ha ido. Qué nombre tan triste. Pero ella era consciente y se estaba dando cuenta, quizás en esos segundos o minutos de lucidez, de lo que estaba pasando en ese momento en el pueblo de Israel. La gloria de Dios se ha ido y ese es el nombre que decide ponerle a su hijo que nacía en ese momento tan funesto para el pueblo de Israel. Pero ¿recuerdan cómo comenzó todo esto? Esto comenzó cuando un padre, Elí, fue muy permisivo con sus hijos. El pecado de ellos es conocido por todo el pueblo y yo asumo que muy posiblemente hacer los hijos de Elí un líder en Israel, otras personas copiaron también su ejemplo. Siempre hay, ¿no? Pero si otros lo hacen, ¿por qué yo no? Pero papá, todos mis amigos hacen esto, todos mis amigos tienen esto, ¿por qué yo no? Y seguramente eso es lo que pasaba en el pueblo de Israel. Veían que los hijos de Elí se comportaban de esa manera, entonces ¿por qué yo no comportarme de la misma manera? ¿Y por qué pienso esto? Porque la disciplina de Dios, el juicio de Dios, no solo fue sobre los hijos de Elí, fue sobre todo el pueblo de Israel. Murieron 30.000 personas y perdieron el arca del pacto durante 20 años. Es una historia extraordinaria, pero no termina allí, porque tenemos que seguir viendo hasta dónde llegan las consecuencias de una mala paternidad. Si pensamos que esto es bastante grave, podríamos decir incluso que estamos en la mitad de la historia. ¿Quién se crió con Elí? El hijo de Ana, Samuel, el profeta Samuel, el gran profeta Samuel. A Samuel lo dejaron bien temprano y Samuel llega a ser un gran hombre de Dios. Samuel llega a ser un gran profeta de Dios. Tan pronto como Ana lo pudo destetar, fue y lo dejó con Elí y lo entregó para que Elí lo críe. El mismo Elí del que estamos hablando todo este tiempo, que tuvo 2 hijos
que eran indignos y que no conocían a Dios. Ese mismo Elí es el que cría a Samuel y Samuel llega a ser un gran profeta de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Y parecería que el modelo de paternidad de Elí no afectó a Samuel, ¿no? Afectó a sus hijos, pero como que Samuel se salvó. Pero no estemos tan seguros de eso. Si nosotros seguimos leyendo el libro de Samuel, vamos a entender por qué Dios dice que necesitamos instruir a nuestros hijos, para que tus hijos y para que tus nietos y para que las siguientes generaciones, porque a veces lo que no pasa en esta generación puede pasar en la siguiente. Y por eso es que es bueno aprender de generaciones anteriores. Primera de Samuel, en el capítulo 8, nos cuenta la historia de los hijos de Samuel. Ya no habla de los hijos de Elí, esa es una historia que ya pasó en ese capítulo, pero sí los hijos de aquel que creció con Elí, o sea, los hijos del profeta Samuel. Porque él creció con el modelo de paternidad de Elí. Y los primeros 5 versículos de 1 Samuel 8, o sea, 1 Samuel 8, del 1 al 5, dice: cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo era Abías. Estos juzgaban en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Y es una historia ya conocida, ¿no? Y el nombre de ese rey es el rey Saúl. Pero los hijos de Samuel pasaron a juzgar la nación de Israel. Pero cuando ellos ocuparon esa posición, se desviaron, pervirtieron el derecho y aceptaron sobornos. Y ahora el pueblo viene y le reclama a Samuel: no los queremos como jueces nuestros, no los queremos. Queremos ser como las demás naciones. Y es un problema que ha quejado a la iglesia durante mucho tiempo, ¿no? Y es que el pueblo de Dios no ha tolerado, el pueblo de Dios de hoy en día no es tan diferente al pueblo de Dios en los tiempos de Israel, ¿no? A veces quieren ser como las demás naciones de las que están rodeadas, de la cultura de la que están rodeadas. Y aquí hay un pueblo diciendo: queremos ser como las demás naciones, danos a un rey. Pero ustedes, nuevamente, ¿recuerdan cómo comenzó esta historia? ¿Recuerdan cómo comienza todo esto, toda esta historia, todas estas consecuencias? ¿Cómo comienza? Con un padre que fue, ¿qué cosa? Permisivo. Un padre que fue permisivo con sus hijos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace Dios frente a esta petición? Dios instruye a Samuel que escuche la voz pecaminosa del pueblo y dice: dale lo que ellos quieren. ¿Quieren un rey? Yo quiero que se los des. Y será un rey que dominará sobre ellos por 40 años y ellos sufrirán entonces las consecuencias del mal carácter de este rey, cuyo nombre es Saúl. Hay diferencias, pero también hay similitudes entre la conducta de los hijos de Elí y la conducta de los hijos de Samuel. Samuel se crió con Elí. Entonces, seguimos lo que está pasando. Elí pecó, sus hijos pecaron, posiblemente Samuel pecó en la crianza de sus hijos y los hijos de Samuel pecaron. Generaciones enteras pecaron. Dios decretó sobre la casa de Elí que ninguno de los hombres llegaría a una edad avanzada, excepto por algunos pocos que él dejaría que sirvieran en la tienda de reunión en el tabernáculo, para que cuando Dios juzgara, Elí llorara por lo que estaba ocurriendo como parte de su juicio. El pecado de Elí sobre sus hijos, conocido por toda la nación,
y posiblemente el pecado de Samuel sobre sus hijos establecieron un patrón en múltiples generaciones. Encontré un comentario de Henry Blackaby, de un libro que se llama Llamado a ser profeta de Dios, que habla sobre la vida de Samuel, y dice que cuando los hijos no son enseñados, se desvían, se apartan de Dios y pecan contra Él. Mientras más permanecen sin ser enseñados y corregidos, más pecan. Y luego viene Dios y ya es tarde. Los hijos de Elí pecan, pero Elí no los corrige apropiadamente. Llega un momento en el que Elí los comienza a corregir. Comienza recién a corregirlos. Pero ya es demasiado tarde. El juicio de Dios ya se ha emitido. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice este comentario? Dice, los hijos que comienzan a pecar y no son corregidos, mientras más se prolonga, más crece su pecado. Y luego llega un momento en el que viene Dios y ya es demasiado tarde. Todo comenzó cuando un padre fue permisivo con sus hijos y luego generaciones enteras pecaron. Esto establece pecados generacionales, quizás no como la manera que se enseña en algunos casos, no porque se transmitan genéticamente y no porque hay un acoso demoníaco por el resto de las generaciones, sino porque los patrones de crianza, los malos modelos, son copiados de manera natural. Padres que dan un buen ejemplo, ese buen ejemplo tiene que ser enseñado intencionalmente. Yo debo intencionalmente enseñar lo correcto a mis hijos. El mal ejemplo, para ser copiado, no tiene que ser enseñado. Los hijos lo van a aprender en automático. Pero lo correcto sí necesita un esfuerzo de parte de los padres para que pueda ser enseñado a los hijos. Y después de enseñado, tiene que ser reforzado para que los hijos puedan transmitirlo a la siguiente generación. De ahí entonces, una alternativa para los pecados generacionales. Entonces, un patrón de crianza, un mal patrón de crianza, va a ser un pecado que va a pasar a la siguiente generación y a la siguiente generación y posiblemente a la siguiente generación. Así se establecen los patrones por múltiples generaciones hacia adelante. Todo esto nos hace reflexionar de una manera profunda. Yo mismo trato de recordar que ser el pueblo escogido de Dios, ser la iglesia de Dios, es un gran privilegio, pero también es una enorme responsabilidad. Si los que están allí afuera no tienen un modelo que seguir aquí adentro, si la gente que está allá afuera no ve un buen ejemplo aquí adentro, quizás esa gente nunca se acerque a Dios. Porque bueno, nosotros somos imperfectos, nos equivocamos, cometemos errores. Pero esa gente no va a buscar a Dios por su cuenta, no va a buscar a Dios directamente. Esa gente va a ver lo que pasa aquí. Y si esa gente ve que aquí pasan cosas incorrectas, que nosotros somos hipócritas porque decimos cosas que no hacemos, que si nosotros decimos llamarnos cristianos, pero tenemos hijos a los que no corregimos, esa gente no va a creer en lo que predicamos. Esa gente va a tomar una actitud rebelde frente a Dios por el ejemplo y la imagen que nosotros mismos les transmitimos. Y es cierto lo que decía el comentario en ese libro que encontré, ¿no? O sea, o lo que mencionaba hace un momento, lo malo, aunque no lo enseñes, otros lo van a imitar. Pero lo bueno tienes que hacer un doble esfuerzo para enseñárselo a otras personas. Dios demanda de los padres que instruyan a sus hijos en los caminos del Señor. No solamente lo sugiere, no lo ofrece como una alternativa, Dios lo demanda. Yo, como padre, necesito recordar que los hijos
que mi hija va a imitar lo que aprenda de mí. Y mi hija va a imitarme a mí. Y sobre todo, si yo voy a ser su primer y principal referente masculino. Y lo que mi hija vaya a aprender de mí no es simplemente lo que yo le diga. Ella va a aprender lo que escuche y lo que vea en mí. Lo que ella escuche de mí, lo que ella ve en mí, eso es lo que va a aprender, aunque yo no se lo enseñe. Sobre todo lo malo. Y si ella ve en mí contradicciones, ella va a tomar una actitud rebelde frente a eso. Y eso es lo que yo como padre debo considerar desde ahora. Y una vez más, para citar el comentario del autor, que dice, lo que hagas con tu familia, determina si Dios realizará uno de sus propósitos contigo. Nuestros hijos van a querer comportarse de maneras pecaminosas desde temprano. Pero si tú como padre conoces a Dios, necesitas corregir ese pecado en ellos. Necesitas ser más bíblico que emotivo. Queremos ser padres amorosos, queremos ser cariñosos, pero no ganamos nada siendo cariñoso si eres antibíblico. Necesitas ser bíblico y que Dios te dé el cariño para transmitir su palabra, para transmitir la Biblia. Una iglesia, una persona, una familia, una denominación pudiera experimentar un momento o una historia como la de la descendencia de Elí. Podía experimentar ese Icabod, donde la presencia de Dios se va. Y quizás, no lo sabemos, pero quizás no pierdas la salvación. Pero si la presencia de Dios se va de mí, llevar una vida cristiana será un gran peso. Criar a mis hijos de una manera que reflejen el carácter de Dios será una gran dificultad. Y ahora, no necesariamente puedo disfrutar de las bendiciones especiales de Dios, porque la presencia de Dios se ha alejado de mí. Entonces, estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos muy turbulentos, económicos, políticos, de todas las formas. Momentos muy pesados, pero no podemos flaquear. No te puedes dejar amedrentar por lo que pasa hoy en día en tu rol como padre. No te puedes dejar intimidar por lo que el mundo dice o por lo que el mundo enseña. Ni ceder a la presión de la mayoría, ni de grupos minoritarios. Ya Dios reveló que aquellos que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Es más, si Dios está contigo, ya eres mayoría. Pero si Dios está contra ti, no importa con quién estés, vas a ser minoría. Es más, no vas a ser nadie. Elí trató de comunicar a sus hijos tardíamente. 1 Samuel 2:25 dice, si un hombre peca contra otro, Dios mediará con él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Entonces Elí dice, trata de hacerles entender a sus hijos, bueno, hijos, si alguien peca contra otra persona, puedes acudir a Dios para que te ayude. Pero si pecas contra Dios, ¿quién te va a ayudar? ¿A quién vas a acudir? Pero ya era demasiado tarde, ¿no? Entonces, ya para terminar, yo quiero animarlos, amados hermanos, porque este es un tiempo que debe ser enfrentado por hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres que caminan con Dios. En este caso, hombres y mujeres que tienen que estar dispuestos a luchar la batalla por esta generación y por la próxima generación.
por sus hijos y por sus nietos. Y yo mismo, como padre, tengo que estar dispuesto a luchar la batalla y de esa forma pagar el precio. Pagar el precio de tal forma que yo pueda decir, primero herido que silenciado por temor. Primero pobre por mi honradez que comprado por el dinero. Primero rechazado por vivir su verdad, la verdad de Dios, antes que ser popular. Primero quebrantado antes que permanecer en mi orgullo. Y primero muerto antes que negar el nombre de Dios. Y el precio de eso es duro, es grande. Pueden ser frases bonitas y frases que den mucho ánimo, pero vivirlo es algo realmente difícil. Y nosotros queremos impactar a esta generación y a la siguiente y a la siguiente, tenemos que estar dispuestos a luchar esa batalla. Necesitamos ser hombres que anhelen que se forme el carácter de Dios en nosotros, de tal manera que impacte a esta generación y a la próxima, y que nuestro carácter pueda entonces dejar esa huella digital en nuestros hijos que pueda ser replicable con sus hijos. Espero haber sido de ánimo, hermanos, haber sido de ánimo para ustedes y haberlos desafiado un poco en el rol tan difícil que es el de ser padres, y padres creyentes que aman a Dios. Gracias.